Hola a todos queridos amigos y hermanos, a un video más de nuestra serie La traducción del Nuevo Mundo erudita y sincera. Como les prometimos, nos encontramos enfrascados en la tarea de ir haciendo videos que vayan siguiendo el orden de los argumentos que estamos presentando en nuestro libro La traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas, una evaluación más allá de las críticas. Nos encontramos en el capítulo 1, estamos estudiando los principios que guiaron el trabajo del comité de traducción de la traducción del Nuevo Mundo. Y estamos viendo cómo estos principios pueden ser apreciados a través del resultado final de ese trabajo, es decir, la propia traducción. Vimos en el video anterior que algo que motivó claramente al comité en su trabajo es el entender la tremenda responsabilidad que tenían como comité de producir una traducción que fuera lo más exacta posible. Entendían claramente que su relación con Dios estaba envuelto en ello, porque lo que estaban traduciendo no es un libro cualquiera, es un libro que ellos consideraban como comité un libro proveniente del Creador. Por tanto, si hubieran intentado adulterar esa traducción intencionalmente, lo estarían haciendo con plena conciencia de que eso dañaría su relación personal con Dios. Por otro lado, el hecho de que ellos reconocían que la vida eterna de una persona puede depender de que la traducción que se hace de la palabra de Dios al idioma que él habla sea exacta, porque si se traduce incorrectamente, esto puede llevar a conceptos y prácticas que pueden estar en contra de lo que Dios dice, y como resultado la persona pierde la vida. Así que evidentemente ellos entendían eso. Y otro principio que vimos es que ellos no estaban motivados por un interés comercial, un interés materialista. Si lo hubieran intentado hacer, bueno, como vimos, hubieran hecho como la traducción, la New International Version, que eliminó el nombre de Jehová de todo el Antiguo Testamento, y solamente, ¿por qué? Por una cuestión financiera, como pudimos ver en el video anterior. Y hemos visto también otros documentos en el video anterior de cómo esto lamentablemente ha afectado la manera en que muchos comités traductores de la Biblia han producido sus traducciones para un público específico y no de una manera que sea honesta y correcta. Han habido intereses materialistas económicos envueltos en el asunto. Hoy vamos a dar atención a un principio que desde nuestro punto de vista es, y lo expresamos en el libro, uno de los que más ha conformado, le ha dado forma a lo que es el resultado final del trabajo de este comité. ¿Por qué decimos esto? Mire, para que usted pueda entender, los testigos de Jehová tenemos la firme convicción de que la Biblia no es un libro humano, es un libro que proviene del Creador. Diferente a otras organizaciones religiosas en donde se hace un ataque a la veracidad de la Biblia, los testigos de Jehová fomentan la fe en que la Biblia proviene del Creador. Es la mente de Dios plasmada en un libro, aunque por supuesto utilizó a seres humanos imperfectos para plasmarla. Pero el resultado final de esta obra es de la autoría del Creador. Si eso es cierto, entonces debería haber armonía interna. Y es impresionante cuando uno estudia la Biblia en detalles, cuando uno va incluso un poco más a fondo a los idiomas originales, cómo hay una armonía interna extraordinaria en ella. Ahora bien, tenemos que entender algo. Los testigos de Jehová no solamente entendemos esto, sino que lo llevamos a la práctica. Me gustaría compartir con ustedes, antes de entrar en detalles sobre este principio, lo que nos dice aquí la Atalaya del 15 de agosto del año 2006. Hay un artículo que se titula "Comparemos un texto bíblico con otro". Como pueden ver, hay varios hombres acá, entre ellos está el hermano Russell, aquel que dio comienzo al movimiento que hoy se conoce como Testigos de Jehová. Y es interesante la manera en que un colaborador cercano de Russell describe la forma en que Russell y sus allegados estudiaban la Biblia. Aquí dice este párrafo: a la edad de 18 años, Carlos T. Russell organizó una clase bíblica y estableció un procedimiento para examinar las Escrituras. Alexander Macmillan, un estudiante de la Biblia que se reunía con Russell, explicó en qué consistía dicho método. Alguien planteaba una pregunta, la analizaban, buscaban todos los textos bíblicos relacionados y luego, cuando estaban convencidos noten esta parte, cómo armonizaban los textos. Ese es un punto esencial en nuestra consideración. Cuando ellos lograban ver que la manera en que ellos interpretaban el texto no parecía contradecir ningún pasaje de las Escrituras que tratara el tema, entonces exponían su conclusión final y tomaban nota de ella. Es decir, ese intento de armonizar la palabra de Dios está dado por el hecho de que si uno interpreta la Biblia contradiciéndose a sí misma, uno deja la Biblia en descrédito como la palabra de Dios. Y Russell
tenía la intención de entender con honestidad lo que la Biblia decía. Ahora, el punto es, como dice el párrafo siguiente, que Russell estaba convencido de que la Biblia, vista en un conjunto, debe revelar un mensaje armonioso y consecuente consigo misma y con la personalidad del autor divino. Y esta manera de los testigos de Jehová desde tiempos tempranos interpretar las escrituras progresivamente, en armonía con Proverbios 4:18, nos ha ido llevando a un mejor entendimiento de la palabra de Dios, a ir puliendo entendimientos que teníamos en el pasado y que estaban equivocados. Ahora, ¿cómo esto nosotros entendemos que afectó el trabajo del Comité de Traducción del Nuevo Mundo? Vamos a llegarnos al capítulo número 1 y vamos a buscar en particular la sección en donde estamos mencionando este principio. Es en la página número 6 de nuestro libro, vamos a ampliarlo para que ustedes puedan verlo. Y aquí está el principio número 3 que nosotros hemos encontrado que utilizó el Comité de Traducción del Nuevo Mundo en su trabajo. Dice: respeto a la armonía interna de la Biblia como la palabra de Dios al traducir pasajes que parecen contradecir las enseñanzas de la misma. La base que encontramos para esta manera de trabajar está en Romanos 3:4. Jamás suceda eso, más bien sea Dios hallado veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas probado justo en tus palabras y ganes cuando se te esté juzgando. O sea, los testigos de Jehová entendemos que la Biblia viene de Dios y que Él, sin lugar a duda, no nos dice mentira y por tanto no puede contradecirse a sí mismo. ¿Cómo afectó esto el trabajo de traducción del Comité de Traducción del Nuevo Mundo? Nos gustaría prestar atención a un detalle sobre un pasaje bíblico que justamente ha sido una piedra de tropiezo tremenda para las personas inclusive de la cristiandad, eruditos de la cristiandad. Y vamos a estar mencionando uno en particular que hace una afirmación muy vigorosa sobre este pasaje. ¿A qué pasaje nos estamos refiriendo? Si usted puede buscar conmigo el libro de Marcos capítulo 2. Vamos a buscar una traducción de la Biblia diferente, porque la traducción del Nuevo Mundo, al traducir correctamente el versículo, la frase griega, no nos deja ver dónde está el problema. Así que, para que ustedes vean dónde está el problema, vamos a utilizar lo mismo, la Biblia latinoamericana que tenemos acá en el Bible Walk, que es la Reina Valera actualizada, y noten ustedes cómo se traduce, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar. Esta es la frase específica. Abiatar, el sumo sacerdote. Aquí Jesús está dando la respuesta a los fariseos porque él le dice: bueno, ¿por qué es que tus discípulos violan el sábado? Porque ellos estaban comiéndose algunas espigas de trigo que habían estado frotando con las manos, la habían arrancado del campo en día de sábado. Entonces él les dice que ustedes no vieron cómo David entró en la casa de Dios y comió de los panes consagrados, que no les es lícito comer a nadie sino a los sacerdotes, y también dio a los que estaban con él. Pero el punto en cuestión es que Cristo, un hombre versado en las escrituras, y es un punto que vamos a tomar en breve, Cristo aquí está hablando de que esto ocurrió en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote. Y si ven, en Reina Valera también dice siendo Abiatar sumo sacerdote. O sea, Jesús enmarca esta situación histórica sobre David y el comer de los panes de la preposición en un tiempo histórico equivocado, según estas traducciones. ¿Por qué? Porque si usted va a Primera de Samuel, capítulo 21, vamos a buscarlo un momentico en la traducción Nuevo Mundo para que puedan verlo. Quien está allí en ese momento y es el sumo sacerdote, no es para nada Abiatar. Aquí ustedes pueden ver, dice: más tarde David llegó a Nob, a Ahimelech, el sacerdote, y Ahimelech se puso a temblar al encontrarse con David. Entonces le dijo: ¿por qué estás solo y nadie está contigo? Y ante esto David dijo a Ahimelech, el sacerdote: el rey mismo me dio órdenes en cuanto al asunto. Y bueno, empieza todo el asunto de dame 5 panes, dice el versículo 3. Y entonces el sacerdote le responde a David y dijo: no hay pan común bajo mi mano, pero sí hay pan santo, con tal que los jóvenes al menos se hayan guardado de mujer. Y entonces, bueno, le da el pan de la preposición. Pero noten, no está hablando aquí de Abiatar, está hablando de Ahimelech, el padre de Abiatar. Entonces, la cuestión fundamental que se plantea con relación a este versículo es: ok, lo que tenemos aquí es una contradicción interna, una contradicción histórica entre lo que Jesús dijo y lo que dicen aquí las Escrituras. Y esto es impensable, no solo porque la Biblia es la palabra de Dios, sino porque Jesús demostró un dominio de las Escrituras tremendo. Si ustedes recuerdan la tentación de Cristo en el desierto, en las 3 ocasiones en que Cristo le responde a Satanás, a las trampas que Satanás le tendió, siempre está escrito. Pero además lo encontramos yendo a abrir el libro de Isaías,
y encontrar con precisión un pasaje en donde se le identifica como el Mesías y él dice, esto está escrito. Si uno entiende, fíjese, el libro de Isaías podía tener unos 7 u 8 metros de largo. Desenrollar ese rollo sin capítulos, sin versículos, para encontrar el lugar específico en donde Cristo está diciendo, o Dios está diciendo proféticamente acerca del Mesías, el Espíritu de Jehová me ha ungido para dar a conocer buenas nuevas. Y entonces Cristo dice, esto se ha cumplido hoy. Y si mal no recuerdo, es el capítulo 61 de Isaías. Piense, desenrollar ese rollo y llegar allí al pasaje preciso, al versículo preciso, sin numeración de ningún tipo, requería de un conocimiento de las Escrituras tremendo. ¿Cómo Cristo pudo haberse equivocado? ¿No es esto una muestra clara de que la Biblia se contradice, de que realmente aquí no se está citando correctamente las palabras de Cristo? Y esto es interesante porque hay un erudito agnóstico actualmente. Este hombre fue un hombre que estudió con Bruce Meyer. Él estudió crítica textual del Nuevo Testamento con Bruce Meyer, fue uno de sus mejores discípulos. Bruce Meyer es, por decirlo así, junto con Cole Allen, uno de los grandes de la crítica textual. Mucho del trabajo realizado para refinar con precisión lo que sí estaba en el idioma original, en los manuscritos originales del Nuevo Testamento, se le debe a Bruce Meyer. Por supuesto hay otros más envueltos, pero bueno, Bruce Meyer contribuyó muchísimo y este hombre es discípulo de Bruce Meyer. Pero lo interesante es que él tiene que presentar una tesis en defensa o en explicación de cierto pasaje, precisamente Marcos 2, 25, 26, y él plantea en su idea de que este pasaje él expuso un argumento largo, complicado, para intentar justificar por qué esta aparente contradicción. Y cuando él recibe la nota hacia atrás en Princeton, la universidad donde él estaba estudiando, hay una nota del maestro del profesor del, no estamos hablando de Bruce Meyer, sino del de la universidad, que le dice, quizás Marcos simplemente se equivocó. Él dice, aquello abrió las compuertas en mi mente. ¿A qué se refiere Bart Ehrman, que es como se llama este erudito? Él dice, aquello puso dudas en mi mente sobre la confiabilidad de la palabra de Dios. Y empecé a investigar, y bueno, actualmente es uno de los eruditos que más ataca vigorosamente la credibilidad del Nuevo Testamento y el hecho de que el Nuevo Testamento haya llegado a nosotros tal como fue escrito. Interesante que alguien con esta capacidad llega a simplemente abandonar su fe porque se tropieza con esto, con este relato, y no logra armonizar. Para que ustedes entiendan la importancia que tiene el relato que estamos examinando, este hombre simplemente no logra armonizar estos pasajes. De hecho, si ustedes ven aquí en su libro Miss Warren, Jesus, déjenme buscárselos un segundito. Como pueden ver aquí en este caso, él narra en su libro justamente la historia que hemos estado mencionando sobre Abiatar. Y acá él narra como solamente una simple línea de comentario de su profesor en su paper, podríamos decir, en su disertación. Él escribió, quizás Marcos solamente hizo un error, un mistake. Es interesante porque esto él dice claramente, ¿no? Después que él hizo que yo hice esta admisión, o sea, de que quizás Marcos estaba equivocado, las compuertas se abrieron. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, si Marcos 2 puede estar equivocado, pues probablemente hayan errores en otros lugares también. Quiero decirles, para que ustedes, les narro este ejemplo de Bart Ehrman, solo para que ustedes entiendan cuán importante es el traducir con exactitud, el analizar con precisión lo que el idioma original nos da. Y frente a lo que vamos a considerar ahora basado en el griego, uno no puede menos que quedar admirado que individuos con, sin lugar a duda, un gran talento para el idioma griego, traductores con un conocimiento y una habilidad del griego tremenda, hayan fallado. Y usamos esta palabra con todo respeto, miserablemente, en la manera en que ellos han traducido Marcos 2, 25 y 26. Han fallado al Creador por medio de crear en su palabra una contradicción interna enorme. Han fallado al lector por medio de llevar a individuos que en algún momento, en el caso de Bart, él sabe griego. De hecho, él menciona parte del argumento que vamos a estar presentando, él lo menciona aquí.
Y él dice, bueno, el argumento gramatical tiene su sentido, pero yo lo encontré finalmente que no estaba muy convincente. Bueno, vamos a ver después un poco más adelante. En realidad este argumento es presentado mucho antes que Barth por el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, e incluso Robertson hace una nota muy interesante que vamos a considerar ahorita, y Bauer en su léxico también, que nos ayuda a ver que sí hay armonía. Simplemente lo que ocurre es que Barth ya estaba dudando por una serie de hechos que en Princeton, en una escuela teológica de la cristiandad, le estaban imbuyendo de una serie de conceptos sobre la Biblia que lo estaban llevando a dudar de la Biblia. Y esto, bueno, cuando su profesor, un hombre que él conocía, él lo describe como un cristiano pío, es decir, como un cristiano santo, un individuo con convencimiento tremendo de que la Biblia es la palabra de Dios. Él estaba seguro de que este profesor jamás fuera a decir semejante cosa. Y Barth se derrumba su fe frente a la afirmación de este individuo. Y desde entonces Barth ha estado a través de todos los Estados Unidos dando conferencias en las universidades en contra de la veracidad de la Biblia. He visto algunas de sus conferencias y es interesante cómo esta persona pasa de ser un supuesto seguidor de Cristo a alguien que ataca a la Biblia de manera, pudiéramos decir, vigorosa. Simplemente este texto que vamos a considerar ahora fue la base del problema para él. Así que exponemos el ejemplo de Bart Ehrman, de este erudito de la crítica textual, con un solo objetivo: ayudarles a percibir que lo que vamos a considerar tiene un peso tremendo. Nos van a disculpar, como siempre les decimos, que es un poquito largo el video, pero necesitamos dar todos los elementos para que entiendan el por qué nuestro libro se enfoca en este pasaje en particular y cómo este comité anónimo de la traducción del Nuevo Mundo, este comité que supuestamente, según nuestros críticos, no tiene un conocimiento del griego, Koine, cómo este comité encuentra una solución lingüística. Vamos a ver el desarrollo inclusive de esta solución de la edición original de la traducción del Nuevo Mundo en 1950 y cómo 9 meses después este comité hace una revisión solamente por el hecho de que este texto ellos logran comprender dónde está el kit lingüístico del asunto. Vamos a pasar entonces adelante para dar consideración al tema en cuestión. Bueno, ¿cuál era el punto de vista del Comité de Traducción del Nuevo Mundo con relación a las escrituras, a su armonía interna? Aquí tenemos la edición de 1950, en realidad esta es la de 1951, vamos a hablar un poquito más allá. Un poco más adelante. Solamente hay una modificación entre la de 1950 y 1951 y es justamente esa modificación está relacionada con el libro de Marcos capítulo 2, 25 y 26, como vamos a poder ver. Vamos a ver la página número 7 en el prefacio de esta traducción y observen a ustedes lo que los traductores, el comité de traductor de la traducción del Nuevo Mundo menciona aquí. Dice en el párrafo que pueden ver acá, a la derecha, dice: el apóstol Pablo escribió, pero ahí hay nuevos cielos y una nueva tierra que estamos esperando de acuerdo con su promesa y en las cuales la justicia ha de morar. Las señales hoy se multiplican para probar que esta generación está a las puertas de un nuevo mundo que él ha prometido. Allí ninguna tradición no inspirada humana, la cual quiebra y nulifica la palabra de Dios, será permitida, porque ese será un mundo de justicia. Entonces continúa diciendo el comité: conviene que en este tiempo significante, viene siendo así como importante o de gran significado, de transición de un viejo mundo hacia el nuevo mundo de justicia, que traducciones de las escrituras hoy deberían, tanto como es posible, eliminar la engañosa influencia de las tradiciones religiosas, las cuales tienen sus raíces en el paganismo. Y de este modo la pura verdad de la palabra de Dios pueda brillar en toda su armoniosa brillantez y con su poder de convencimiento. Noten ustedes, esta es la parte fundamental, toda su armoniosa brillantez. Para el comité traductor de la traducción del Nuevo Mundo, la Biblia como la palabra inspirada de Dios era un libro, o tenía que ser un libro armonioso, cuya armonía fuera clara de ver. Y este es un aspecto importante porque, volvemos a decir, si hay un aspecto, un punto, un principio de trabajo que desde nuestro punto de vista como comité influyó poderosamente, le dio forma al resultado final, que es la traducción del Nuevo Mundo,
pues evidentemente fue el principio de armonización interna de la palabra de Dios, y lo vamos a poder ver justamente aquí en este caso. Fíjense, antes de seguir adelante nos gustaría mostrarles lo que la traducción del Nuevo Mundo decía originalmente, la traducción de 1950. Volvemos a hacer énfasis, en 1950 hacer la traducción del Nuevo Mundo, en 1951 lo queremos mostrar aquí. Vamos primero, antes de mostrarles este detalle, mostrarles acá en la nota que aparece justo, como pueden ver, dice que es la traducción de 1950, pero sin embargo aquí hay una nota que nos dice que la primera edición, que fue la de 1950, tuvo 480.000 copias, mientras que la segunda edición tuvo 1.000.000 de copias. Y cuando fue revisada, nada más y nada menos que 9 meses después que sale la traducción. ¿Por qué el comité de traducción de la traducción del Nuevo Mundo necesita revisar una recién hecha traducción de la Biblia? Este es un aspecto importantísimo y que cuando nosotros lo examinamos a fondo nos quedamos impresionados, porque nuestra investigación parte por lo que pudimos ver de Bart Ehrman, y cuando empezamos a examinar la traducción del Nuevo Mundo en contra de otras traducciones nos quedamos de verdad impresionados por ello. Noten, 9 meses después hay que hacer una revisión. ¿Por qué esa revisión? Bueno, esta es la edición, como dijimos, de 1951, es la revisión. Desafortunadamente no hay archivos PDF de la traducción de 1950. Si se dan cuenta, en contraste con esta segunda edición, que es la que tenemos acá, solamente se produjeron 480.000 copias de la primera edición, mientras que la segunda fue 1.000.000. O sea, hay más probabilidades de poder encontrar esta que la primera. Y yo tuve la fortuna de poder comprar una de esas 480.000 copias que hay. Bueno, algunas no se han roto, ¿no?, por el camino, no han desaparecido físicamente. Una de las sobrevivientes, y la tengo en mi biblioteca personal. Como por supuesto no voy a hacer un escaneo de toda la Biblia, lo que hice fue un escaneo de las páginas en cuestión que nos preocupan, en este caso Marcos capítulo 2, de los versículos 25 y 26, para poder mostrarles a ustedes cómo se traducía originalmente en la edición de 1950, la original, es decir, la que salió en el Yankee Stadium de Nueva York, cómo era traducido este versículo. Y van a llevarse una sorpresa, porque fíjense cómo dice how he entered in the house of God when Abiathar was the high priest. O sea, cómo él entró en la casa de Dios cuando Abiathar era el sumo sacerdote. Noten, ¿cuándo? When. O sea, la traducción del Nuevo Mundo, al igual que la mayor parte de las traducciones de la Biblia, en el momento en que sale en el Yankee Stadium, en el año 1950, mediados del año 1950, resulta ser que traduce cuando Abiathar era el sumo sacerdote, que es la manera tradicional de hacer esta traducción. Sin embargo, si hoy día examinamos la traducción del Nuevo Mundo, en el libro de Marcos capítulo 2, versículo 26, ya no se dice cuándo Abiathar era el sumo sacerdote. Noten el versículo 26, que entró en la casa de Dios en el relato acerca de Abiathar, el sacerdote principal, y comió los panes de la presentación, que a nadie es lícito comer. Noten ustedes que aquí se habla en el relato acerca de Abiathar, el sacerdote principal. La pregunta sería, ¿por qué ahora la traducción del Nuevo Mundo deja de decir en el tiempo de, y ahora vierte en el relato acerca de? Esto es importante entenderlo. El Comité de Traducción del Nuevo Mundo se dio cuenta de que traducir como se había traducido acá en 1950 habría una brecha en la credibilidad de la Biblia como la palabra de Dios. Hay una contradicción evidente. Estamos poniendo a Jesús como que Jesús no sabía realmente en qué lugar, o sea, en qué tiempo ocurrió el hecho. Las escrituras en 1 de Samuel nos dicen claramente que fue en el tiempo del padre de Abiathar, Abimelech, pero sin embargo aquí nos está diciendo Jesús que fue en el tiempo de Abiathar. Así que el comité de traducción comenzó al parecer a investigar. Alguien quizás le llamó la atención a ellos, o ellos mismos se dieron cuenta de que había una contradicción y comenzaron al parecer a investigar. ¿Por qué esta contradicción? ¿Qué es lo que realmente quiere decir el griego? Y entonces en mayo de 1951 hacen esta segunda edición. Y uno se pregunta, ¿por qué una segunda edición a escasamente 9 meses de haber salido la traducción del Nuevo Mundo a la luz? Es algo raro, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría mostrarles
Ahora, lo que el libro de Marcos capítulo 2, versículos 25 y 26 nos dice, vamos a ampliarlo un poquitico aquí para el beneficio de ustedes. Marcos capítulo 2, vamos a buscarlo. Y noten ustedes que ya aquí, justamente, en Marcos 2, 25 y 26, dice, but he said to them, have you never once read what David did when he fell in need and got hungry, he and the men with him? O sea, ¿nunca han leído ustedes alguna vez que David, lo que hizo David cuando él cayó en necesidad y tuvo hambre, él y los hombres con él? Y ahora noten ustedes cómo dicen, how he entered into the house of God in the account about Abiathar the high priest. O sea, ahora dice cómo él entró en la casa de Dios. En el relato o la historia acerca de Abiathar, el sumo sacerdote, and ate, y entonces continúa diciendo, y bueno, comió los panes de la preposición. Noten esto. Aquí, en este versículo hay un cambio. Volvemos otra vez a la edición original de 1950 para que lo puedan ver. When Abiathar was the high priest. Y ahora dice aquí, how he entered into the house of God in the account about Abiathar the high priest. O sea, en una parte al principio el trabajo del comité fue traducir como tradicionalmente todo el mundo traduce. Déjeme decirle un dato, nosotros estuvimos examinando cerca de 100 traducciones diferentes de la Biblia. Encontramos una sola que traduce tal como la traducción del Nuevo Mundo aquí en el relato acerca de Abiathar. Y vamos a ver eso, que interesante está. Pero lo interesante es que la forma tradicional es when, o sea, cuando Abiathar era el sumo sacerdote. Si usted busca en distintas traducciones de la Biblia, va a poder ver que la mayor parte de ellas vierte de esta manera. Ahora, a fin de armonizar, a fin de quitar esta discordancia histórica, ya no se hace referencia al tiempo en que Abiathar era el sumo sacerdote, que obviamente no puede ser, sino al relato acerca de Abiathar, el sumo sacerdote. Y uno pudiera decir, ok, qué bueno, mira, trataron de armonizar la Biblia, pero lingüísticamente tienen alguna razón para ello, porque vamos a ser claros, ¿no? El hecho de que usted quiera que la Biblia sea armoniosa no significa que sea honesto intelectualmente traducirla de forma armoniosa si el original no dice eso. Porque la mayor parte de los traductores vierten cuando Abiathar era el sumo sacerdote en vez de en el relato acerca de Abiathar, el sumo sacerdote. Y aquí es donde queremos entrar en el análisis lingüístico de este pasaje. Y acompáñenos, sabemos que algunos de ustedes no conocen el griego del Nuevo Testamento. No se preocupe, vamos a intentar explicar los aspectos gramaticales de la manera más sencilla posible. Pero este análisis que vamos a realizar nos va a ayudar a nosotros a entender claramente lo que está detrás de esto. Fíjense, vamos aquí al Bible Work, al libro de Marcos capítulo 2, 26. Recuérdense que aquí estas dos traducciones, la Biblia latinoamericana y la Reina Valera actualizada del 89, vierten en los tiempos de Abiathar, como pueden ver, siendo Abiathar el sumo sacerdote. O sea, de la misma manera en que acá, inicialmente la traducción del Nuevo Mundo había vertido este versículo. Es la forma tradicional, volvemos a hacer énfasis en ellos. Pero hay una expresión aquí que a mí me gustaría llamar la atención de ustedes, porque es precisamente la expresión que nos va a ayudar a nosotros a comparar con otros pasajes en donde la expresión es similar. Y es el uso de la preposición epi, que aparece aquí, ustedes pueden ver, es una preposición. Y la frase es epi Abiathar argiereos. Y argiereos significa el máximo sacerdote, o sea, pudiéramos decir el sumo sacerdote o el principal sacerdote. Pero aquí epi Abiathar argiereos, que es la frase en griego, es imprescindible que analicemos su estructura. Si ustedes se dan cuenta, cuando nos paramos acá, ustedes pueden ver que argiereos es una palabra que se encuentra en genitivo. El genitivo expresa en el griego la propiedad, pertenencia o derivación de alguien. Por ejemplo, cuando yo digo el perro de
Reinaldo, estoy hablando en español. Al usar la preposición de, estoy hablando en español de una propiedad. Estoy expresando el genitivo como lo expresa el español. El griego, diferente al español, lo hace por medio de la terminación de la palabra. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el nominativo no es argiereos, sino que sería argiereus. Pueden ver que la forma en que termina una palabra va a determinar el caso, es decir, si es nominativo, si es dativo, si es acusativo, si es ablativo. Aquí tenemos en el caso de Abiathar, ustedes pueden ver que también se marca como genitivo, por lo que esta expresión es una preposición griega, epi, que comúnmente significa a través de, sobre, en contra de, y en este caso es epi Abiathar argiereos. Está en genitivo, y ahorita vamos a hacer, cuando estudiemos en el léxico de Bauer, cuando estudiamos este punto, vamos a ver, me gustaría mostrarles por qué tanto énfasis en el hecho de que está en genitivo, y es el que la preposición epi junto con el genitivo puede ser traducida de una manera muy particular. Ahorita lo vamos a ver, no vamos a precipitarnos, pero antes de eso queremos mostrarles acá una obra de consulta, Word Pictures in the New Testament, de Archibald Thomas Robertson, un genio de la gramática griega. A veces, como he mencionado, ¿verdad?, su gramática, como suele suceder siempre, tiene un color teológico, sobre todo la nota que le hace en su gramática de Juan 8:58, en donde él expresa que imi ahí es absoluto, cosa que cuando uno examina la estructura sintáctica no es cierto. Pero bueno, independientemente de eso, el hombre era un genio del griego. Mantei y Dana lo siguen cuidadosamente en su manera de verter los asuntos. Muchísimas de las cosas que él expresa permanecen. El hecho de que él haya dicho que en vez de 5 casos en griego hay 8 y que eso se demostraría con el tiempo, también Dana y Mantei lo siguen en eso. Bueno, eso nada tiene que ver. Recuérdense, son individuos que no tienen por qué tener razón en todo, pero la parte en que sí tienen razón ha sido una gran contribución para el estudio de la lengua griega, por lo que estamos muy agradecidos al trabajo que Robertson ha hecho. Y esta obra, Word Pictures in the New Testament, o imágenes verbales en el Nuevo Testamento, es una obra en donde él intenta hacer un seguimiento del texto griego del Nuevo Testamento. Este primer volumen tiene que ver con Mateo y Marcos. Vamos a abrir el libro de Marcos, acá en los bookmarks, el capítulo 2, y vamos al versículo número 26. Vamos a ampliarlo para que ustedes puedan beneficiarse de leerlo bien. Así que versículo 26, y él dice: The house of God, ton oikon tou seu, o sea, la casa de Dios, la tienda o tabernáculo en Nob, o sea, la ciudad de Nob, no el templo de Jerusalén construido por Salomón. Entonces dice, when Abiathar was the high priest, o sea, cuando Abiathar era el sumo sacerdote, epi Abiathar argiereos. Dice, es un modismo del idioma griego, en el tiempo de Abiathar, el sumo sacerdote. Entonces él pasa a decir que hay una confusión en el texto masorético y en la Septuaginta acerca de la diferencia entre Abimelech y Abiathar, y él cita 2 de Samuel 8:17. Dice que el hijo de Ahimelech es Abiathar y es el sucesor de él, según los textos que se muestran ahí. Y entonces ahora dice, aparentemente Ahimelech, no Abiathar, era el sumo sacerdote de este tiempo. O sea, él dice, ok, fíjense, si traducimos cuando Abiathar era el sumo sacerdote, tenemos un problema. Porque Ahimelech es el sumo sacerdote, no Abiathar. Él menciona que probablemente, en apariencia, Ahimelech y Abiathar tenían el mismo nombre, compartían el mismo nombre, y cita algunas referencias ahí que usted puede estudiar después si quiere. Y entonces se dice aquí, Abiathar ha mencionado, o hace que el Abiathar mencionado envuelva a ambos. Ahora, aquí él hace a continuación una aclaración sobre la preposición epi, que es la proposición que habíamos visto anteriormente acá, muy interesante. ¿Qué dice él? Dice, epi puede también significar, noten esto, en el pasaje acerca de Abiathar. Robertson nos dice que la palabra o la preposición epi puede ser utilizada en el sentido de en el pasaje de. Recuérdense que esa fue precisamente la solución lingüística que le dio la traducción del Nuevo Mundo, en el relato, en el pasaje de las Escrituras acerca de.
¿Sobre qué base se puede hacer una afirmación como esa? ¿Cómo es posible que se diga en algún momento que epi puede significar en el pasaje sobre Abiatar, el sumo sacerdote? Para comprender esto, vamos a hacer referencia acá a un léxico del Nuevo Testamento que se titula A Greek English Lexicon of the New Testament, Other Early Christian Literature, la tercera edición de Frederick William Dunkel. También está basado en el léxico propio de Walter Bowers y es más conocido por el nombre de Bowers. Vamos a buscar acá la palabra epi en lo que es el índice. Vamos a buscarlo un momentico. Mírenlo aquí. Y es importante, fíjense, epi es una preposición que dependiendo del caso con el que se haya asociado en el griego, es decir, si está en genitivo, recordemos que está en genitivo, ¿ok? Si está en acusativo, si está en dativo, nominativo, el caso que sea, dependiendo del caso, puede tener muchísimos significados, connotaciones diferentes, y queremos buscar una en particular en donde se hace referencia justamente al caso que estamos tratando. Fíjense, aquí en la definición número 2, dice como un marcador de presencia. Aquí, fíjense, vamos a entender primero que todo. Recuerden, estamos hablando de la preposición epi, como ustedes pueden ver, la misma preposición que aparece acá. Ahora estamos en el léxico de Bauer, me estoy auxiliando del Logos Bible Software, porque el léxico que tengo de Bauer está físico, es papel, o sea, es hard copy. No voy a escanearlo, ¿verdad? Un léxico que tiene cerca de las 1000 páginas. Por eso estoy utilizando este Logos Bible Software que compré hace algún tiempo atrás. Es la preposición epi. Él da una primera definición como un marcador de locación de superficie, respondiendo a la pregunta ¿dónde? Y puede significar sobre, cerca. Y ahora la segunda definición dice es para marcar la presencia o ocurrencia cerca de un objeto o área. Significa en o cerca de. O sea, vamos a entender. Epi puede ser utilizado en ocasiones para indicar que algo se encuentra cerca de. Por ejemplo, si decimos cerca de un barco, pues se puede utilizar la preposición epi y con ello estamos diciendo, fíjense, es con el genitivo. Vamos a aclarar eso, recuérdese, dice with, o sea, con genitive, o sea, con el genitivo. Recuérdese que estamos hablando de la preposición epi, como pueden ver acá dice genitivo o genitive, y al hiereus también está, o al hiereus está también en genitivo. Así que estamos hablando de una construcción sintáctica muy particular. Queremos que no pierdan de vista eso. Vamos a ampliar un poquitico más. Yo creo que si ampliamos un poquitico más, me gustaría ampliar un poco más la letra. A lo mejor les va a ser más fácil leer. Yo creo que ahí es suficiente. Así que noten ustedes que él habla de que epi con el genitivo, con este caso griego en particular, puede significar algo que se encuentra inmediatamente próximo. Y lo interesante es que acá aparece una expresión en griego que es epi tu batu y significa acerca o en. También se puede decir literalmente en la zarza. O sea, y noten que la traducción que hace aquí este léxico del pasaje de Marcos 12:26 que ahorita vamos a considerar sería en el pasaje acerca de la zarza. Y fíjense que es epi tu batu. Vamos a buscar Marcos 12:26 un momentico en el Bible Walk, porque es interesantísimo que también Marcos es quien utiliza esta expresión. Y fíjense que Marcos 12:26, aquí en la Biblia latinoamericana dice, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo? ¿De dónde está traducida esta expresión en el pasaje de, noten ustedes aquí, epi, la preposición, tu batu, o sea, batu. O sea, epi tu batu es sobre o acerca la zarza. Lo interesante es lo que dice Cristo. ¿No habéis leído en el libro de Moisés? Y entonces dice, sobre la zarza o acerca, en el relato acerca de la zarza. Esta expresión se utiliza cuando aparece no habéis leído, para indicar el pasaje en el cual se está haciendo referencia. O sea, Cristo les está diciendo, ok, ¿no han leído ustedes cómo Dios le habló a Moisés
Y eso está escrito donde en el pasaje sobre la salsa ardiendo. Y es justamente lo que nos está diciendo acá el léxico. Epitu batu, o sea, en la zarza o en el pasaje acerca de la zarza. Y cita Lucas 20:37, vamos a leerlo también para que puedan ver el punto. Lucas capítulo 20, versículo 37. Dice, pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor Dios de Abraham, etc. Fíjense que incluso la Reina Valera del 89, que en el libro de Marcos 12, 16, 26 no lo hace así, dice, y con respecto a que los muertos han de resucitar, también Moisés lo mostró en el relato de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Si usted busca distintas traducciones de la Biblia, va a ver que la mayor parte de estas traducciones vierten aquí, epite batu, o sea, sobre la zarza o acerca de la zarza, lo vierten como en el relato de la zarza. Cristo está hablando inmediatamente ahí acerca de lo que Moisés dice, Moisés enseña. En este caso, cuando dice aún Moisés lo enseñó, se está refiriendo a lo que Moisés puso por escrito y menciona en dónde, en el pasaje sobre la zarza. Así que la preposición epi junto con el genitivo puede hacer referencia a algo próximo. ¿Por qué? ¿Por qué algo próximo? ¿Por qué esto? Porque fíjense, cuando aquí se está hablando de que Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está justamente el contexto en el que se está hablando tiene que ver con la zarza ardiente que Moisés vio. Y cuando Moisés se acerca a investigar, le dice, espérate, mira, párate, quítate las sandalias, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Cristo hace el caso, ¿no?, a favor de la resurrección, citando de aquí. Pero bueno, el punto ahora es, hemos encontrado dos pasajes diferentes. Como hemos podido ver, el léxico de Bauer hace referencia a Marcos 12, 26 y a Lucas 20, 37 para expresar el significado de epi como un marcador de presencia o de ocurrencia cerca de un objeto, un área, y puede significar cerca de. En este caso, ambos pasajes tienen la misma estructura sintáctica que el que tiene Marcos capítulo 2, versículo 26. Interesantemente, a estas personas, y si tienen el léxico de Bauer lo pueden buscar después, ahí se les va un disparo y dicen que en el caso de Marcos 2.26 es cuando Abiatar era, y es para que ustedes vean cómo a veces el conocimiento de un idioma no necesariamente lleva a un entendimiento de la verdad. Ellos dicen que se refiere a cuando Abiatar era el sumo sacerdote, y pasan por alto que sin embargo en la misma estructura sintáctica un genitivo con la preposición epi y con un indicativo contextual que dice que se está hablando de un pasaje, pues evidentemente aquí puede significar en el relato acerca de. Ahora, me gustaría mostrarles que no se trata de una traducción, no se trata de este léxico, no se trata de Robertson. Noten ustedes, por ejemplo, cómo distintas traducciones de la cristiandad vierten acá en el pasaje de la zarza ardiendo. Bueno, aquí dice cómo le habló Dios en la zarza. También está permitido traducirlo así en este versículo en particular. Sin embargo, en el libro de Lucas vamos a ver que no es posible. Ahora noten ustedes, dice el pasaje de la zarza, en el pasaje de la zarza, sobre la zarza ardiendo, el pasaje de la zarza, aquí dice en la historia de la zarza que ardía, en el pasaje sobre la zarza, el pasaje sobre la zarza. Aquí lo vierte en el arbusto ardiente. Sigue diciendo en el pasaje. Aquí nos dice la Reina Valera del 2015 desde la zarza. La contemporánea nos dice en la zarza. Pero como pueden ver, hay una solución. Aquí mismo, por ejemplo, la traducción en lenguaje actual dice la historia de la zarza. Muchísimos traductores vierten esta manera o esta estructura sintáctica del griego, indicando que se está hablando de un pasaje, porque recuérdese que según el léxico de Bauer, con el genitivo, la preposición epi puede ser un marcador de presencia o de ocurrencia cerca de un objeto o área. Y en este caso se está hablando de que está cerca del relato o está en el relato inmediato, la presencia en el
en el lugar, por eso también le dice aquí del relato sobre la salsa ardiendo. Bueno, que hay por ejemplo del otro pasaje que se cita aquí, Lucas 20:37. Veamos aquí en Bible Gateway, Lucas, dijimos que era Lucas capítulo 20:37. Vamos a buscar todas las traducciones. Noten ustedes aquí, pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la salsa, aún Moisés lo enseñó junto a la salsa. Esta traducción está mal, porque aquí se está hablando de Moisés refiriéndose a lo que Moisés escribió, y Moisés no escribió junto a la salsa. Aquí, por eso le decía que en Lucas en Marcos quizás usted puede traducir en la salsa, pero aquí no hay forma de evitar traducir en el pasaje. ¿Ves? En el pasaje, en aquel pasaje, en el pasaje, o escribió acerca de la salsa, cuando escribió acerca de la salsa caldea, o sea, en el pasaje. Aquí habla del pasaje sobre la salsa, pasaje, la historia, el pasaje, relato, pasaje de la salsa. Incluso es interesante que la Reina Valera en 2015 que ustedes vieron ahorita, que decía en la salsa, aquí sin embargo vierten en el relato de la salsa, el pasaje 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 de la salsa. O sea, la mayor parte de los traductores vierten esta expresión epi más genitivo en dos diferentes versículos, Marcos capítulo 12 y versículo 26, y Lucas capítulo 20 versículo 37, haciendo referencia a que epi significa acerca de, o sea, el pasaje acerca de, como se escribió en el pasaje acerca de la salsa ardiente, yo soy el Jehová, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Lo que queremos llamar la atención de ustedes entonces es que lo que Robertson está diciendo acá en su comentario al texto del Nuevo Testamento, de que pi puede significar en el pasaje acerca de Abiatar, la traducción lingüística que hace acá la traducción del Nuevo Mundo para evitar una contradicción en la palabra de Dios es a que entró en la casa de Dios y comió, y dice en el relato acerca de Abiatar, el sacerdote principal. No es algo inusual. Hay dos pasajes de las Escrituras, uno inclusive en el libro de Marcos que utiliza exactamente la misma estructura sintáctica y que está haciendo referencia a un pasaje. Y si ustedes ven en el versículo 25, dice: no han leído ni siquiera una vez que lo que David hizo. No han leído. Cristo está citando de las Escrituras, y por tanto la manera natural de interpretar aquí epi, Abiatar, sería acerca, o en el relato acerca de Abiatar. Ahora, después usted diga: ok, magnífico, la traducción del Nuevo Mundo actualmente lo hace de esta manera. Pero lo interesante es lo que ocurre en 1951. O sea, como ya vimos anteriormente, volvemos otra vez a recalcarlo, inicialmente la traducción del Nuevo Mundo utiliza cuando Abiatar fue el sumo sacerdote, lo cual es una incoherencia histórica mayúscula, imposible para un hombre versado en las Escrituras como el Señor Jesucristo, capaz de desenrollar todo el rollo de Isaías y hallar el capítulo 61 justo en el versículo 1 y 2 y leerlo con precisión con un rollo de 7-8 metros de largo, sin marcas de capítulos, sin marcas de versículos, y decir: ok, esta profecía se ha cumplido hoy, o de decir a Satanás textualmente, citarle de las Escrituras palabra por palabra. Es inconcebible, es un error que abre una contradicción tremenda a la palabra de Dios. Ha llevado a Bart Ehrman al agnosticismo, abrió las compuertas de las dudas en su mente como cristiano, y hoy es un acérrimo opositor del cristianismo. Evidentemente esto lleva a uno a preguntarse: ¿qué pasó? ¿Por qué el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, 8 o 9 meses después, saca esta traducción, esta revisión? Porque lo interesante es que no hay muchos cambios de una edición a la otra, pero este versículo en particular sí está cambiado. Y ahí me gustaría mostrarles la razón de por qué se hizo la revisión. Aquí al final del libro de Marcos se pone una nota importantísima. ¿Cuál es esa nota? Fíjense que está justo antes de Lucas. Me gustaría leérselas, considerarlas con ustedes, para que ustedes vean que hay una razón muy importante por la cual el Comité de Traducción del Nuevo Mundo, solamente 9 meses después, saca una nueva revisión de la traducción del Nuevo Mundo al inglés, traducida al Nuevo Testamento en griego. Y es impresionante esto, vamos a ver por qué. Dice: nota, Marcos 2:26.
en el relato acerca de Abiatar, el sumo sacerdote. La forma usual de la frase griega en el idioma original, o en el texto original, es traducida cuando Abiatar era el sumo sacerdote. Así que ellos dicen, ok, mira, normalmente como se traduce esto es cuando Abiatar era el sumo sacerdote, y ya vimos que fue exactamente lo mismo que hizo el Comité de Traducción del Nuevo Mundo aquí. Pero noten ustedes cómo él dice, pero históricamente, dice el comité, esto es un error, porque el relato sobre 1 de Samuel 21, o en 1 de Samuel 21, 1 al 6, muestra que Ahimelech, el hijo de Ahitub, era el sumo sacerdote y no Abiatar, el hijo de Ahimelech. O sea, dicen, ok, mira, esto se ha traducido así, nosotros lo hicimos así, pero esto es un error. Históricamente esto es una contradicción, esto hace evidentemente que haya una incoherencia en la palabra de Dios. Y recuérdense que una preocupación del comité, y lo vamos a ver en nuestros videos, y usted lo puede examinar en el libro, tiene que ver con, recuérdense, interpretación y traducción coherentes y armoniosas. Ahora, él dice, o el comité dice aquí, esto puede explicar por qué hay un número de autoridades textuales tempranas que omiten esta frase. Por ejemplo, el manuscrito DW, la itálica, la siriaca, y que no es encontrado en los pasajes de Mateo 12:4 y Lucas 6:4. O sea, ellos dicen, bueno, y Bart Ehrman en su libro, citando Omar a Jesús, o Misquoting Jesus, él dice, los escribas trataron de eliminar esta contradicción por medio de cambiar el texto y eliminar esta frase, o hacer cambios en la frase. Y el esclavo aquí, perdón, no el esclavo, el comité de traducción del Nuevo Mundo dice, ok, aquí tenemos este problema. O sea, los escribas de siglos posteriores se dieron cuenta de que esto pudiera parecer una contradicción y trataron de hacer una armonización. Ahora, sigue diciendo el comité, la misma estructura griega, y aquí haga un paréntesis, un stop, fíjese. En nuestro libro nosotros explicamos que la manera en la que nosotros pretendemos abordar la forma en que la traducción del Nuevo Mundo vierte ciertos pasajes de manera diferente a otras traducciones está basada en el estudio de estructuras griegas similares, y esto fue algo que el comité de traducción original hizo. Cuando ellos encontraban una estructura sintáctica griega peculiar, difícil de traducir, o que habría, como en este caso, una aparente contradicción en la palabra de Dios, ellos decían, un momentico, ¿dónde podemos encontrar una frase griega? Y lo vamos a ver cuando analicemos Juan 1.1. Bueno, de hecho ustedes pueden ver algunos videos nuestros ya en el canal sobre Juan 1.1, porque nos adelantamos a esto por algunos que nos hicieron preguntas, en donde hay estructuras sintácticas similares, y entonces ellos tomaban esas estructuras sintácticas como un modelo para entender en cierto pasaje lo que el griego está diciendo realmente. Y ellos dicen, la misma estructura griega ocurre en Marcos 12:26 y Lucas 20:37. Fíjense que el léxico de Bauer justamente cita estos dos textos, Marcos 12:26 y Lucas 20:37. O sea, ellos dicen, mira, esta estructura, pi más el genitivo, aparece justamente en estos textos, Marcos 12:26 y Lucas 20:37, donde nosotros hemos traducido esto en el relato acerca de la zarza. O sea, ellos dicen, mira, nos hemos dado cuenta de que esta misma estructura la hemos traducido en Marcos y en Lucas, los versículos que se muestran ahí, 12:26 y 20:37, como en el relato acerca de. Esto es algo que ya hemos hecho. Y ahora nos damos cuenta que esta contradicción histórica que vemos aquí en el libro de Marcos 2:26, porque no es Abiatar, es Ahimelech, puede ser eliminada. ¿Cómo? Dice ellos ahora aquí. Así que en Marcos 2:26, para eliminar la imprecisión histórica de la expresión cuando Abiatar fue el sumo sacerdote, ahora nosotros traducimos esto en el relato acerca de Abiatar, el sumo sacerdote. Qué interesante. Aquí podemos ver claramente que el comité se da cuenta que puede traducirse correctamente en el relato acerca de, porque eso ocurre en Marcos 12:26 y ocurre en Lucas 20:37, en donde hay expresiones que dice no han leído, o esto Moisés lo dice,
Y aquí Cristo le dice, no han leído cuando David entró a la casa de Dios y entonces dice, especifica dónde, ¿no? En el relato acerca de Abiatar. ¿Por qué? ¿Por qué el relato de Abiatar? Porque fíjense, el punto que sigue diciendo aquí, dice, el pasaje hebreo en el cual Marcos hace referencia ocurre en el capítulo 21 del primero de Samuel, el cual viene inmediatamente antes del capítulo que nos da un relato pudiéramos decir, de la primera aparición de Abiatar, quien más tarde se convirtió en el sumo sacerdote de Israel, después que David llegó a ser el rey de Israel. Ok, hagamos un alto ahí. Efectivamente, cuando uno va a primera de Samuel, capítulo, vamos a buscarlo acá un momentico en la Biblia, primera de Samuel, el capítulo 21, como mencionamos, es justamente el capítulo que tiene que ver con David entrando allí. Después viene un capítulo en donde se hace mención de que Doeg delata que David había estado ahí en Nob y que, bueno, pues por supuesto, ¿no? Habían ayudado los sacerdotes de Jehová habían ayudado a David, etcétera, y entonces se manda a matar a los sacerdotes de Jehová. Y es justamente, fíjese usted, unos versículos más adelante que dice, sin embargo, un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitub, cuyo nombre era Abiatar, logró escapar y fue huyendo para seguir a David. O sea, a ver si entendemos el punto. Recordemos otra vez lo que dice Bauer aquí. Para hacer la presencia, o para marcar la presencia o ocurrencia cerca de un objeto o área. Aquí, para que ustedes entiendan, en el capítulo número 21 se habla del relato que tiene que ver con Ahimelech y David y los panes de la preposición, pero este se encuentra cerca del área en donde se habla de Ahimelech, quien posteriormente llegó a ser sumo sacerdote. Y alguien pudiera decir, sí, pero ahí dice, en el relato dice, habla de Ahimelech, el sumo sacerdote. Miren, vamos a entender un detalle importante. Por ejemplo, y esto lo leí, me llamó mucho la atención porque lo leí en la traducción que se hace en The Word Picture of the New Testament de Robertson, que ya mencionamos acá, ¿verdad? Vamos a mostrárselos de nuevo. Este libro que yo les recomiendo que lo tengan en su biblioteca porque da muy buenos puntos con relación al griego que pueden ayudar a uno. Vuelvo a decir, hay muchos aspectos teológicos en los que él trata de forzar el idioma original y eso es de esperarse, es su teología. Pero presenta información muy buena. Y hay una traducción al español de esta obra. Yo quiero mostrarles esa traducción. En español se conoce como comentario al texto griego del Nuevo Testamento. Como pueden ver, dice Archibald Thomas Robertson. Es una obra completa. El comentario original, A Word Picture of the New Testament de Robertson, estaba en 6 tomos. Y estos los resumen en un solo tomo. Así que vayamos al libro de de Marcos. Vayamos a buscar un momentico el capítulo 2. Vamos a buscar el versículo 26 porque esta es una nota que pone el traductor, ¿ok? No es, para que ustedes entiendan, no es parte original de lo que Robertson escribió, pero el traductor al español pone esta nota aclaratoria. Dice aquí, notan que está entre corchetes, dice, otra posible y razonable explicación es que al hacer referencia a los tiempos del sumo sacerdote Abiatar, no se hacía referencia necesariamente al tiempo en que él fue sumo sacerdote, sino al tiempo en que Abiatar, que fue sumo sacerdote, y por cierto, un sumo sacerdote muy famoso, fue el primer sumo sacerdote del reinado de David, vivió aunque todavía no lo era. O sea, está diciendo que, mira, es posible que se esté hablando de Abiatar, el sumo sacerdote, quien todavía no era sumo sacerdote, pero llegó a serlo posteriormente, pero está hablando del momento en que él está vivo y está ahí cerca de él, ¿no? Y él usa un ejemplo muy bonito. Dice, por ejemplo, en comentarios acerca de la historia política de España se ha podido oír cosas como cuando el rey don Juan Carlos tenía 12 años o en la infancia del rey. Estas son expresiones normales que usamos a veces en español. Cuando el presidente Obama era un niño. Bueno, ciertamente dice aquí, vamos a ver, dice, ahora bien, a los 12 años en su infancia, Carlos no era rey, pero nadie considera esta manera de hablar como una inexactitud. Se refiere a la infancia de la persona que ha llegado a ser rey de España, y es lo mismo exactamente con el caso de Abiatar, el sumo sacerdote. O sea, él dice, ok, mira, hoy día podemos decir, en la infancia del rey, o cuando el rey Carlos tenía 12 años, y no estamos diciendo que Carlos era
rey al momento en que él tenía 12 años. Estamos diciendo que el hombre que llegó a ser después el rey Carlos, en el momento en que tenía 12 años, hizo esto o le ocurrió aquello en su infancia. ¿Quiere decir esto que hay una exactitud histórica? No. O sea, que Jesús puede haber estado diciendo, ok, en el relato acerca de Abiatar, quien después llegó a ser sacerdote. O sea, alguien que después llegó a ser sacerdote, el sumo sacerdote. Abiatar, más que Ahimelech, llegó a ser un sacerdote muy conocido en la historia de David. De hecho, David hace referencia o hace consultas a Jehová a través de este sumo sacerdote, y Jehová mediante el uso del efod, que era una prenda de vestir, en este caso del sumo sacerdote, él hace revelaciones mediante Abiatar. De manera que no hay nada inusual en que en Cristo, en vez de hablar de Ahimelech, haya hablado de Abiatar, quien se encuentra en el contexto inmediato, y por tanto que esta expresión que aparece acá en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 26, Epi Abiatar Argiereos, significa en el relato sobre Abiatar. Noten que algo que hunde la vida espiritual de un hombre como Bart Ehrman, y quiero que entiendan, este hombre no es un neófito, este individuo es un individuo con un conocimiento de crítica textual y de griego del Nuevo Testamento impresionante. Él menciona algo sobre que utilizó algo parecido, pero él lo ve con poca solidez. ¿Pero por qué poca solidez? Si es que tenemos otros relatos en la Biblia en donde evidentemente la expresión está haciendo referencia a el relato de, como es el caso de Marcos 12:26, como es el caso de Lucas 20:37. Evidentemente el Comité de Traducción del Nuevo Mundo hizo lo correcto al hacer este cambio. Pero ahora lo que yo quiero llamar la atención de ustedes es, ¿qué tanto respeto siente este comité en el momento en que hace la traducción? Que 9 meses después, muy probablemente no se había terminado de distribuir las 480,000 copias que se produce de la traducción Nuevo Mundo en inglés, y ya hacen una nueva revisión de la traducción del Nuevo Mundo solamente para hacer que la verdad de la palabra de Dios brille con toda su armoniosa brillantez. Pero ¿qué es lo impresionante? Yo les invito a que hagan un experimento. Fíjense, vamos a buscar aquí el libro de Marcos, capítulo número 2, versículo número 26. Veamos cómo lo traducen las traducciones al español. Dice, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, siendo Abiatar sumo sacerdote, en tiempos de Abiatar, cuando Abiatar era sumo sacerdote, en el tiempo que Abiatar era sumo sacerdote, cuando Abiatar era sumo sacerdote, cuando Abiatar era sumo sacerdote, cuando Abiatar era sumo sacerdote, siendo Abiatar sumo sacerdote, siendo Abiatar, entró en la casa de Dios, dice, en aquel tiempo Abiatar era el sumo sacerdote, siendo Abiatar el sumo sacerdote, era del 77, siendo Abiatar, o en tiempos de Abiatar, siendo Abiatar, cuando Abiatar era, óigame, y si usted va a las traducciones en inglés, va a encontrar que es exactamente el mismo problema, ni más ni menos. Es impresionante, fíjese, es impresionante cómo, vamos a ver todas las traducciones en inglés, dice aquí, in the days of Abiathar, when Abiathar, in the time of Abiathar, o sea, cuando, en el tiempo de when Abiathar, in the days of Abiathar. Usted hace un examen cuidadoso. Miren, nosotros examinamos cerca de 100 traducciones de la Biblia, que tenemos entre traducciones de la Biblia física y traducciones tenemos una biblioteca amplia. Me gustaría mostrarles acá, por ejemplo, aquí en las traducciones de la Biblia tenemos una gran cantidad de traducciones de la Biblia en formato PDF, más muchísimas otras traducciones en formato físico, y encontramos una sola traducción, honestamente una sola traducción que vertía de la misma manera que la traducción Nuevo Mundo. Me gustaría mostrárselas. Se conoce como la traducción de Darby, o una traducción literal del Antiguo y el Nuevo Testamento, y Darby hace su traducción en 1890. Me gustaría mostrarles un momentico cómo él traduce el libro de Marcos en el año 1890.
Desafortunadamente no conseguimos ninguna copia original que mostrarles. Esta es una reimpresión que se hizo. Y noten en Marcos capítulo 2:26 como él dice: How he entered into the house of God in the section of Abiathar, the high priest. O sea, en la sección, ¿ve?, de Abiatar. Aquí se está hablando de la sección de las escrituras hebreas donde se habla de Abiatar. Oiga, mire, a ver si entendemos el punto. Decenas, cientos de escuelas de teología en la cristiandad en todos los países del mundo. Miles de cursos cada año de griego del Nuevo Testamento. Entrenamiento especial para estos traductores de la cristiandad. Y no son capaces de darse el tremendo impacto que tiene la mala traducción que ellos realizan de Marcos 2:26 en la credibilidad de la palabra de Dios. Porque créanme, no es solamente Bart Ehrman quien utiliza este argumento en contra de la Biblia. No son capaces, a pesar de todo el conocimiento tan extenso que tienen del griego, de parar y decir: oye, espérate, que en el libro de Marcos 12:26 y en Lucas 20:37 tenemos exactamente la misma estructura sintáctica. Sin embargo, un comité oscuro, anónimo, según nuestros detractores, sin conocimiento de griego, según dicen ellos, ¿no? Yo no digo que no lo tengan, yo estoy convencido, como está nuestro comité en general, de que sí lo tenían. Este aparentemente oscuro comité de traducción logra 9 meses después resolver un problema que evidentemente les perturbaba el sueño. Y no es esto, es que hacen el gasto para poder poner en manos del lector una mejor traducción, una que no tenga lo que originalmente era evidentemente una contradicción, de imprimir 1 millón de ejemplares para corregir este error, y ponen una nota y dicen: en el pasado estábamos haciendo esto, pero hemos visto a la luz del griego del Nuevo Testamento que lo que hicimos está mal y que esto hay que corregirlo, porque si no la Biblia se está contradiciendo a sí mismo y es un error histórico. ¿Puede usted ahora captar por qué el comité dice: hey, mira, no nos interesa lo que los demás piensen de nosotros? En primer lugar, nosotros no somos perfectos para hacer una traducción perfecta, y lo pueden ver, ¿verdad? Evidentemente aquí hubo un error, que no intencionado, por supuesto, pero hubo un error. Y cuando alguien llamó la atención del comité, o quizás algún miembro del comité se dio cuenta: oye, un momentico, espérate, ¿y qué tiene que ver esto con el hecho de que aquí se esté hablando? Y yo creo que el comité, desde un principio que hizo la traducción, se dio cuenta, porque si ustedes notan aquí, hay una referencia a 1 Samuel 21:6. Evidentemente ellos tienen que haber leído el hecho de que el sumo sacerdote en contexto no era Abiatar sino Ahimelech, pero sin embargo ellos siguieron investigando. Y para que ustedes entiendan, de que ellos hicieron esa corrección a que se imprimió, tienen que haber pasado 2 o 3 meses. Quiere decir que 6 meses después ya ellos tenían la respuesta en la mano. Siguieron investigando, quizás orándole intensamente a Jehová sobre eso. Les perturbaba el que la Biblia dejara de tener la armonía interna. Y cuando uno ve un grupo de personas que está traduciendo la Biblia con un interés tan marcado por hacer que la Biblia sea armoniosa, es porque detrás de ese comité hay un interés tremendo en que la palabra de Dios brille totalmente. Es porque hay sinceridad intelectual. Pero además, el que ellos hayan sido capaces de lograr lo que las traducciones de la cristiandad no son capaces de lograr. Estamos hablando hace 70 años atrás. Tenga eso presente. 70 años atrás. Y sin embargo, ¿note usted? Al cabo de 70 años, las traducciones actuales continúan manteniendo un error que le ha causado a muchísimas personas llegar a la conclusión de que la Biblia es un libro que no puede ser la palabra de Dios, porque hay una contradicción enorme, que los escritores no sabían realmente lo que estaban diciendo. ¿Capta usted el punto? Y esto lo logra un comité anónimo acusado de no conocer el griego del Nuevo Testamento. Les invitamos a ver el video relacionado con la hija de Jairo, porque en nuestro primer capítulo, el próximo tema que tratamos precisamente es el de la hija de Jairo y cómo el uso del auristo dramático ha sido mal interpretado y mal traducido por estos individuos académicos de la cristiandad que tanto conocimiento del griego tienen y que sin embargo pasan por alto de una manera tremenda la tremenda falta de armonía que hay en la traducción que ellos ofrecen del pasaje de la hija de Jairo. Y sin embargo, como la traducción del Nuevo Mundo hace exactamente lo mismo que hizo en el libro de Marcos, es decir, buscar dónde está la correcta traducción del verbo griego en auristo, el auristo dramático, y hacerlo de una manera que, como bien dijera Mantei, expresara correctamente el modismo griego.
Fue el primer video inclusive que hicimos de esta serie. La razón, les voy a explicar por qué hicimos este primer video en vez de hacerlo desde un principio ordenadamente, y es que cuando me encontraba preparándome para el estudio del libro de congregación, hace más de un año atrás, el libro que estamos estudiando se llama Jesús, el camino, la verdad y la vida. Para aquellos que dicen que no somos cristianos, créanos, nosotros nos tomamos muy en serio el estudio cuidadoso de la persona de Jesús, de sus enseñanzas. Y yo veo esta contradicción aparente que mencionamos en el video y empiezo a hacer una investigación y veo que todas las traducciones vierten de manera diferente a como lo vierte la traducción Nuevo Mundo, y aquello me causó un shock, porque yo dije, bueno, ¿esto por qué? Y cuando voy a hago una revisión de mis notas sobre el auristo, las notas básicas dicen que el auristo se traduce de forma en pasado siempre, o no siempre, no dice siempre, no, sino que es la forma natural de traducirlos en el pasado. Y entonces cuando yo empiezo a abrir una investigación, me acordé que de muchos años atrás un amigo mío me dijo, mira, cuando te encuentres algo en el griego que no puedas lograr entender con relación al verbo, no te cierres, no dejes que esto sacuda, simplemente amplía tu mente, busca otras gramáticas, busca el punto de vista de otros gramáticos, analiza pasajes con sintaxis similar en vez de dejarte sacudir, y eso me ha ayudado muchísimo para poder dar respuesta a veces argumentos que se han presentado como absolutistas, como Juan 1.1 y otros muchos, pero que en realidad cuando uno los examina a la luz de la gramática griega, uno puede ver que es un disparate lo que se está diciendo, que no hay ningún absolutismo. Y en este caso también, cuando hago un análisis del auristo dramático, veo inclusive que alguien con un conocimiento tan grande de gramática, innegable, ¿no? Su conocimiento, Daniel Wallace, su gramática yo la guardo como un tesoro en mi biblioteca personal, van a poder ver que hasta este individuo comete un error en la traducción de ese pasaje. Así que les invitamos a ver ese video. Bueno, en resumen, ¿qué hemos aprendido hasta aquí? Hemos estado observando cómo el Comité de Traducción del Nuevo Mundo tuvo dentro de sus principios de trabajo justamente el que hemos mencionado, ¿verdad?, anteriormente, un respeto por la armonía interna de la palabra de Dios como lo que es, como la palabra de Dios en su traducción, para intentar no contradecir la propia palabra de Dios por una mala traducción, que es el caso de Lucas 2.26 y que hemos visto a través de este estudio. Hemos podido ver claramente que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo respeta la palabra de Dios. Fue un comité que se interesaba porque se mantuviera la armonía interna. Le preocupó profundamente la manera en que originalmente ellos vertieron Marcos 2.26, y esto no los dejó dormir al parecer, al grado que ya 9 meses después sacan una nueva revisión con una nota aclaratoria diciendo, hey, ¿sabes qué? Mira, hicimos un error de traducción, es la manera en que todo el mundo traduce, pero no es lo correcto. Esto abre una profunda brecha en la credibilidad de la palabra de Dios y una contradicción histórica que es importante aclarar para que nuestra fe no se vea minada por la duda. Qué interesante que el Comité de Traducción del Nuevo Mundo haya logrado algo que, con toda su erudición y su conocimiento del griego y sus escuelas teológicas y sus siglos de estudio teológico, la cristiandad no ha logrado comprender, al menos no en sus traducciones. Como pudimos ver, Robertson lo menciona en su comentario. Volvemos a decir, Robertson era un genio del griego. En lo personal tengo muchísimo respeto por él. Y él dice, mira, esto se pudiera traducir de esta manera, pero sin embargo, aunque Bauer dice esta estructura se puede traducir o mencionar como un marcador de cercanía a algo, sin embargo, en el caso de Lucas 2.26, él dice en el tiempo de Abiatar, lo cual muestra claramente que inclusive hasta los que tienen un conocimiento tremendo del griego pueden equivocarse y no ver, como se dice en inglés, the big picture, es decir, la gran imagen, la gran escena. Con esto llegamos a una conclusión sencilla. El Comité de Traducción Nuevo Mundo puede haberse equivocado, sin lugar a dudas. Hemos podido ver, por ejemplo, en este caso, siguieron la manera tradicional de traducir Marcos 2.26. Ellos reconocieron, como vimos en el video anterior, que podían equivocarse. Pero, sin embargo, eran sinceros. Les preocupaba, como dice aquí el prólogo, lo vamos a volver a leer directamente de nuestro libro, dice, las traducciones de las Escrituras hoy deberían, tanto como es posible, eliminar la engañosa influencia de tradiciones religiosas, las cuales tienen sus raíces en el paganismo. De modo que la pura verdad de la palabra de Dios pueda brillar en toda su armoniosa brillantez y con su poder de convencimiento. Sí, al comité le preocupaba que la palabra de Dios fuera armoniosa, que la traducción que ellos estaban produciendo no sembrara dudas en la mente de las personas, como sucedió lamentablemente con Bart Ehrman
y con tantos otros que al ver Marcos 2:26 en las traducciones de la cristiandad simplemente pierden la fe en la credibilidad de la palabra de Dios como un documento histórico confiable. Por tanto, podemos dar gracias a Jehová. Gracias porque, aunque evidentemente cometieron errores, como en el caso de la traducción inicial, el comité se preocupaba con sinceridad. Y esto nos lleva a, como siempre les decimos, la conclusión de que si bien el comité no es conocido, tenía una profunda convicción de que debían hacer lo correcto. Tenían un profundo conocimiento del idioma griego. Investigaban a fondo cuando las soluciones lingüísticas que tenían a la mano no eran las que podían mantener la armonía interna de la palabra de Dios, y como pueden ver en el caso de la traducción de verbos griegos de el video que trata sobre la hija de Jairo, le invitamos a ver, evidentemente se preocupaban porque las cosas fueran de la manera correcta. ¿Qué demuestra eso? Que el producto final del trabajo de este comité es una evidencia innegable de que la traducción del Nuevo Mundo, esta traducción tan criticada por tantos, es una traducción erudita y sincera.